da cuenta del avance de la investigación por el atentado contra el senador, candidato presidencial Miguel Uribe. Hubo una captura. Dicen, entre comillas, que es el hombre del Spark. Dicen que podría ser presuntamente el responsable de toda la logística de este atentado, que podría ser el responsable de haberle entregado la pistola Glock al sicario que atentó contra Miguel Uribe. Mauricio Collazos, tengo varias preguntas. ¿A quién cogieron? Cogieron exactamente, Juan, con los buenos días. Escuche bien el nombre. Carlos, perdón, no, lo capturaron y ojo que la información que nos entregan en este sentido. Él se presenta y lo captura. Hacen un retén la policía en el sur de Bogotá y él, al verse casi que descubierto, se entrega y posteriormente, obviamente, es puesto a disposición de la fiscalía. Es muy buena la pregunta de Darcy, sí, porque oigo a las autoridades diciendo fue por una operación nuestra que pudimos dar con él, y otros dicen no, es que él se entregó. Aquí queda claro. Él no se presentó voluntariamente, sino que en una operación que se adelantaba sintiéndose cogido, dio el paso. ¿Cómo fue exactamente? Sí, en un retén nos cuentan de la policía en el sur de Bogotá, es descubierto este hombre, insistimos precisamente en su identidad, como en su momento lo corroboró las autoridades competentes, Carlos Eduardo Mora González. En ese momento, casi que al sentirse descubierto, él se presenta y al ser interrogado termina descubriéndose que es precisamente el conductor. Pero él se presenta porque ya estaba en el área del retén. No, sí, exactamente, llega el retén, es descubierto y ahí casi que se pone, digamos, a disposición. Pero entonces no se entregó. No se entregó. Entonces el verbo correcto es cogieron. Lo capturaron. Exacto, lo capturan. Lo que pasa es que, digamos, las informaciones surgen porque, digamos, ayer en horas de la tarde se estaba presentando otras 2 personas voluntariamente ante correcto. el de la fiscalía. Entonces, vamos para allá. Entonces, primero, cogieron en una redada. Cuando se ve cogido, él se identifica y se presenta. ¿Quién es? Estamos hablando de Carlos Eduardo Mora González. La indicación básica de la fiscalía es que es la persona clave en el sentido de haber coordinado toda la logística el día del atentado e incluso días previos. Y adicionalmente fue la persona que conducía, en los videos aparece el Spar, el Chevrolet Spar, en el cual precisamente se ve una persona, digamos, no se ve, pero es la persona que le entrega, lo ha corroborado, digamos, las autoridades, el arma a este menor de apenas 15 años. Pero adicional, quien también obviamente le entrega la gorra y adicionalmente le entrega también, digamos, otras prendas de vestir para que él se cambiara, incluso una chaqueta. Ese fue, digamos, el papel clave de esta persona. Este es el hombre que aparece con la mujer en el mismo vehículo, donde van las 2 personas. No, y es importante señalarlo. Su papel coordina la logística y le entrega el arma para que, digamos, la gente lo tenga. Pero él va manejando el carro y nunca sale. Él nunca lo sale. vemos. Nunca se Y ve. ojo, porque él ha entregado, digamos, información. Porque es clave. que hay otro vehículo, Mauricio, en el que sí se ve a 2 personas. Y ojo, porque él entrega, digamos, información relevante a las autoridades. Dice, mi jefe es precisamente una persona que identifica como el costeño. Y ese costeño es precisamente quien iba también al interior de este vehículo Chevrolet Spar junto a una mujer que, según las autoridades, exactamente es la pareja sentimental. Quienes ustedes han observado en los videos que hemos, digamos, conocido, que va metros atrás, mucho más lento. Que lo van acompañando mientras avanza. Y que según las autoridades, básicamente, ¿qué papel tenían estas otras 2 personas? Verificar y entregar a los demás miembros de la organización. Se ejecutó el atentado. Esas 2 personas no han sido ni detenidas ni se han entregado. Hasta este momento no hay, digamos, está información. alias el costeño. Alias el costeño, pero ojo, adicionalmente. Aparentemente es el que coordina toda la operación. Alias el costeño dice, digamos, el hoy capturado. Era el jefe. Exactamente, que sería el jefe de él. Pero esta persona, Carlos Eduardo, él da otro dato importante y dice, yo incluso recibí instrucciones desde Ecuador. Y ojo, la persona dice, de alias el Churco. Y le preguntan, ¿cómo así el Churco? El Churco, según, digamos, tienen información algunos organismos de inteligencia, es un temible criminal, como obviamente quedaría, digamos, clarificado, dedicado a actividades como la extorsión, microtráfico, y dicen, esto sí, digamos, fuentes cercanas a este proceso, también estaría a cargo del llamado cobro extorsivo de modalidad de gota a gota en varias partes de Bogotá. ¿Y el tipo está en la cárcel o opera libremente desde Ecuador? En ese sentido. A ver, recapitulemos. Sí, señor. ¿Cuántas personas involucradas
en el crimen en este momento están bajo custodia de las autoridades. 2 personas oficialmente, el menor de 15 años sobre el cual tenemos ya todas las referencias, está digamos recluido en el búnker de la Fiscalía por medidas de seguridad, y el segundo capturado, judicializado y quien también digamos pasa recluido en el búnker por razones de seguridad es Carlos Eduardo Mora González, el hombre de la logística y quien entregó digamos básicamente el arma. Correcto. Las otras 2 personas que presuntamente habrían de entregarse, ellas se presentan voluntariamente y ante esta situación son sometidos a interrogatorio en calidad de indiciados, que es como básicamente está operando la Fiscalía. Pero en el son caso los de se las presentan, Darcy, ¿se presentan voluntariamente y los sueltan? No tenemos información, digamos, en el sentido de... La última información es que fueron sometidos a interrogatorio y estamos a la espera de saber qué avances, qué indicios tienen para saber si hay algo adicional. La pregunta de Darcy. Son los de las motos. Son los de las motos. Sí, lo que surgió, digamos, la última información es que uno de ellos fue la persona que también movilizó en una de las motocicletas y que lleva precisamente a inmediaciones del Parque El Golfito, en el barrio Modelia, al joven, digamos, sicario. Mauricio, en este momento, ¿la Fiscalía no ha dado ningún reporte sobre esas 2 personas? No hay ninguna información sobre los 2 que se presentaron que son indiciados. No, digamos, hemos conocido nosotros por fuentes cercanas que uno es la persona precisamente de las motos que como aparece visiblemente... Es un mototaxista, habían dicho. Y él lo que ha, digamos, lo que refirió fue que simplemente él lo contactan a través de las redes sociales, a través de una plataforma de transporte y dicen tenía que movilizar a este menor, como sucede en otros casos. La Fiscalía, digamos, sigue verificando, lo sometió a interrogatorio junto con la otra persona, pero no hay, digamos, información adicional si le van a imputar por ahora o si lo dejan detenido. Pero sí. Es que miren, ahí hay, a ver, para no confundir, ahí hay un tema de en los videos 3 motos. El que lo lleva, que dice, yo trabajo en una plataforma, pues una de esas Didi, Lyft, lo que sea, me contrataron y yo lo llevé ahí. No está muy claro por qué se demoró tanto en un espacio, o sea, lo deja y se va, pero bueno, él se demoró, en fin, él da una explicación. Hay otra moto que es un señor que entra a un local y cierra el local. Baja la cortina de metal. Él también se presentó y él aparentemente, pues las explicaciones que ha dado es que él hizo eso preso del pánico y como una medida de protección, que él fue un tema instintivo entrar y cerrar eso para que, porque había una balacera y porque temió, pero que él realmente no tenía nada que ver. El que no se ha presentado y no se sabe nada de él y creen que era realmente la persona que iba a hacer la huida con el sicario es uno que estaba dando vueltas y vueltas en el lugar, a por cuadras todo del el atentado. Barrio, muy inquieto y daba vueltas. En una de las zonas de fuga del sicario. Exactamente, esa persona ni se ha presentado todavía, ni la han capturado aún y no ha dado explicaciones. Lo que dice la Fiscalía es, a estos otros los estamos escuchando, estamos corroborando sus versiones, los tenemos identificados, sabemos dónde viven, sabemos todo, pero por el momento no los han detenido. Y esos se presentaron voluntariamente. Sí, señor. Santiago. Yo tengo una pregunta para Mauricio y es que en uno de los videos que reveló Caracol se ve como cuando el sicario llega al barrio se queda hablando mucho tiempo con un hombre en una moto. ¿Ese es el mismo hombre que lo llevó? Ese es precisamente uno de los que se presenta voluntariamente y su versión a las autoridades que está siendo, como dice Darcy, corroborada, pues porque obviamente hay un trámite de ley, es que simplemente lo contactan a través de las redes sociales, a través de una de las diferentes plataformas para transporte, que él lo contactan y dicen, movilícelo y por favor déjelo ahí. Y que el joven en ese momento cuando ¿y usted pero por qué? se quedan hablando un buen rato. Y él dice, no, simplemente el joven me estaba preguntando. Supuesto mototaxista. Pero hay otra persona que también, previo a esta operación de ayer, se entregó voluntariamente a las autoridades y es la mujer, la señora que aparece con un maletín de color rosado tal vez, sí. Y él le habla instantes antes de dispararle. Sí, pero recuerden ustedes, en la propia rueda de prensa que dio la fiscal general quedó descartada, digamos, su vinculación a este caso. Se advirtió que el joven incluso lo que le preguntó es, ¿quién es ese? Y ella le responde, Miguel Uribe, nada más. Es decir, fue simplemente una ciudadana, dice la fiscalía, que se encontraba en la zona, pero no tiene ninguna vinculación. Mauricio, aquí leemos siempre a nuestros oyentes que interactúan en el chat del YouTube La FM Colombia. Aquí hay preguntas sobre lo de Ecuador. Mandaron a alguien a decir que fue un tipo desde Ecuador, dice Black Spider, pero eso no parece tener sentido. Otras personas se refieren a Ecuador.
No, pero ¿Cómo es el tema de Ecuador? Tiene mucho sentido porque recuerde usted, por ejemplo, el caso del Tren del Agua. Sus principales cabecillas incluso no operaban en Colombia, operaban desde vecinos países de Venezuela y demás. En este caso, lo que está estableciendo la Fiscalía es la información que les ha llegado por organismos de inteligencia de que alias El Churco, obviamente en Ecuador es conocido por las autoridades de ese país, pero que en Colombia adicionalmente estaría coordinando todo este tema de la modalidad extorsiva de el cobro a través del gota a gota, que ustedes saben que eso adicional tiene otros delitos conexos como microtráfico, como... Esa parecería ser la línea más fuerte de la investigación, es decir, no una situación relacionada con las FARC, sino con microtráfico. No, entendamos una cosa y es lo que nos explican los investigadores. Vamos escalando. Bueno, la FARC es tráfico también, ¿no? Claro. No, y pero además los subcontratan, ¿no? Exactamente. Ya se capturó al joven, que fue el autor directo, el sicario, y lo ha dicho, digamos, la Fiscalía, está negociando, está, digamos, colaborando con la justicia. Ya sigue escalando la Fiscalía, han llegado ya al hombre de la logística, ya se habla de un nombre, el Churco, quien sería realmente el jefe, de una u otra manera, también del costero. ¿Había antecedentes en Colombia sobre el Churco? Usted que se mueve en todas las barandas judiciales, en todas las entidades judiciales, en las investigaciones, ¿teníamos alguna referencia previa al Churco? No, sinceramente no, pero consultando fuentes cercanas al proceso, tanto de la Fiscalía como de la Policía, nos señalan ello, que obviamente se refiere a uno de los jefes y coordinadores de la modalidad de gota a gota en Bogotá, pero nos explican lo que señalaba hace unos instantes. El tema del gota a gota tiene otro tipo de actividades criminales conexas, no es solamente el cobro extorsivo de los préstamos y obviamente el tema del sicariato parece ser uno de ellos. Ayer, Santiago Ángel compartió con nuestros oyentes la visita y el recorrido presencial en el entorno del sicario y recordó cómo en algún momento se había señalado, comillas, al man de la olla y se mencionó, Santiago, incluso un nombre. ¿Sobre eso ha habido algún desarrollo en la Fiscalía, Santiago? Pues Juan, lo que pasa es que es una de las hipótesis que, como ha dicho el presidente y la propia fiscal, no se puede descartar, pero lo que nosotros hemos conocido es que en las últimas semanas, en los últimos meses, el discurso de campaña de Miguel Uribe sí era absolutamente contundente contra las bandas de microtráfico. Por ejemplo, en los últimos meses, Miguel Uribe dijo lo siguiente: lo hice como secretario de gobierno y lo vamos a volver a hacer. No al consumo de drogas en espacios públicos. Los parques son para las familias, no para los jíbaros. Vamos a prohibir el consumo de drogas en todos los espacios públicos. Vamos a prohibir el porte de drogas y a intervenir las ollas como lo hicimos en el Bronx, que donde hubo droga haya vida y esperanza. Dijo también: el 28 de mayo de 2016 le arrebatamos al Bronx el crimen y rescatamos a 255 niños que estaban siendo explotados sexualmente. 2.500 hombres de todas las fuerzas en una gran operación. Cuando se quiere se puede. Hay que acabar de raíz con las ollas del microtráfico. Ya sabemos cómo hacerlo porque ya lo hicimos una vez. Uno de los elementos de la investigación que ha quedado claro es que este joven sicario pues estaba relacionado en su barrio, porque nosotros lo comprobamos con las fuentes allí, con el expendio de drogas, que tenía algunos amiguitos con los que además todo el tiempo estaba consumiendo, y que además, por el reporte que tiene el IDIPRON, también visitaba constantemente la localidad del barrio Santa Fe, que es otra de las grandes ollas de Bogotá. 6 de la mañana, 43 minutos. Mauricio, Santiago, hemos podido observar en nuestro video que está en el YouTube La FM Colombia, y se lo describimos a los oyentes, una cámara que ha aparecido desde adentro del local al que le bajaron la persiana una de las personas a las que nos referíamos, que luego sale en una moto. Ese video muestra que la persona entra atropelladamente y baja la persiana metálica, como si se estuviera escondiendo. ¿Qué se sabe de ese personaje? Porque la cámara de adentro lo capta cuando ingresa al establecimiento de comercio, se cuelga de la cortina metálica y baja la cortina metálica. Quienes están en la calle con la cortina abajo, obviamente no pueden ver quiénes están dentro de ese establecimiento. Lo que nos dicen las autoridades coincide con lo que ha señalado Darcy, que es la persona de la moto la que aseguró decir que supuestamente estaba presa del pánico. Esa es su justificación, y lo hizo en interrogatorio en calidad de indiciado. Ahora tendrá entonces la Fiscalía que seguir recolectando información, y lo que esperan y nos cuentan es que Carlos Eduardo Mora González, pues digamos, contribuya en algo en desarrollo de este proceso, digamos, el segundo capturado. Hay nuevo parte en la Santa Fe, don Juan. Adelante, Darcy. ¿Qué dicen en la Santa Fe?